Venezuela hoy. Noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 19 de noviembre del año 2019. Saludos amigos de Noticias al Día 024. Este es tu canal de noticias y traemos importantes informaciones para ti en este día. Gracias por tu sintonía de siempre. Y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que traemos para ti en este día. Titulares. Miembros del TIAR impondrán más sanciones en contra de Nicolás Maduro este 5 de diciembre. Mecanismo de Montevideo acuerda propuestas para resolver la crisis de Venezuela. Nicolás Maduro recibió en Miraflores la mesa del diálogo nacional con la minoría de la oposición venezolana. Llegaron a acuerdos. Amigos, a continuación comenzamos con el desarrollo de estas noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, nombrado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, informó el lunes que el 5 de diciembre los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR van a imponer más sanciones en contra de Nicolás Maduro. Vecchio indicó que el gobierno de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, ya había solicitado a los Estados Unidos y a la Unión Europea que aumentara la presión al régimen de Nicolás Maduro mediante multas a ese país. Por otro lado, se pronunció respecto a las sanciones que impusiera Estados Unidos contra Julio César Gandarilla Bermejo, ministro de Interior de Cuba, por haber participado en violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Vecchio en su cuenta de Twitter estableció además que por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en Venezuela, el vicealmirante Julio César Gandarilla, quien es ministro de Interior de Cuba y también director de Contrainteligencia Militar, fue sancionado por los Estados Unidos. Una gran parte de la oposición de Venezuela está en espera de la activación de más sanciones por parte del TIAR, así como también que la Asamblea Nacional active el artículo 187 de la Constitución, especialmente en espera de la intervención militar para buscar la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela. Por otro lado, Carlos Vecchio estuvo al frente de una manifestación de venezolanos en la ciudad de Miami, acudiendo al llamado y convocatoria que hiciera Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, protestando contra la dictadura de Nicolás Maduro. En Brickell, Miami, al menos 100 venezolanos protestaron frente a la sede del Consulado General de Venezuela, alzando su voz en protesta para reclamar la salida del régimen de Nicolás Maduro y que se permita la realización de elecciones transparentes y libres en Venezuela. El embajador Vecchio hizo un llamado a sus compatriotas para que mantuvieran su determinación de lucha en estos momentos. Hoy existen elementos suficientes para poder afirmar que estamos a las puertas de un desenlace en Venezuela y es un punto clave el mantener la presión nacional en las calles de toda Venezuela, así como la presión internacional para que se logre la salida de Nicolás Maduro del poder, dijo Vecchio. Agregó además que eso no va a llegar solo y que todos tenemos que mantener la determinación y también la unificación de las fuerzas de la democracia conjuntamente a la comunidad internacional. Ese es el único camino que nos toca, afirmó. A esta protesta se sumaron también activistas de Colombia, Perú y Nicaragua, teniendo como base los recientes acontecimientos de Bolivia. Vecchio pidió a la comunidad internacional que de forma conjunta y colectiva avancen para detener la expansión de la dictadura de Maduro y de Cuba en la región y para que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean liberadas.
Y continuando con esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 19 de noviembre del año 2019, el mecanismo de Montevideo acordó propuestas para resolver la crisis de Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, Uruguay y México llegaron a un acuerdo de trazar una nueva hoja de ruta para poder resolver la crisis de Venezuela. No han avanzado en el contenido, sin embargo, han planteado que será puesta en consideración de los distintos sectores de Venezuela. Hemos acordado una propuesta de hoja de ruta, partiendo de 4 fases que han sido establecidas por el mecanismo de Montevideo y que serán puestas a evaluación por los distintos sectores de Venezuela. Así lo manifestaron los gobiernos de Uruguay y México, así como también Trinidad y Tobago, representando a la comunidad del Caribe en el comunicado. Los firmantes también ratificaron la voluntad de que se contribuya a que el pueblo de Venezuela pueda encontrar una solución de forma democrática y pacífica a sus diferencias. Todo esto con el objetivo de que Venezuela logre alcanzar la estabilidad y la paz. Estamos haciendo un llamado a todos los actores para que nueva vez establezcan la vía para un diálogo que sea incluyente, creíble y amplio. Para ello reclamaron que el nuevo diálogo debe estar fundamentado en la confianza y en la imparcialidad. Es en este sentido que han valorado que se implementen medidas de fomento de la confianza, como la liberación de Edgar Zambrano, por lo que hicieron un llamado a la liberación de todos aquellos que se encuentren en una situación similar, incluyendo a Roberto Marrero, el jefe del gabinete del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Siguiendo la misma línea, valoraron el regreso de los diputados del chavismo a la Asamblea Nacional de Venezuela como una forma de retomar y encauzar el diálogo por la vía democrática e institucional, y específicamente el acuerdo para que se conforme el comité de postulaciones que va a conformar la comisión que va a elegir el Consejo Electoral de Venezuela. Además, estos países manifestaron su reiteración de preocupación por la situación de crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, haciendo la exhortación a todas las partes para que garanticen la protección de los derechos humanos en ese país. De la misma forma, rechazaron la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR por considerar que es un instrumento llamado a detener agresiones contra los estados, no así para resolver situaciones humanitarias. Condenamos cualquier tipo de intento de amenaza o de uso de la fuerza o de cualquier otra acción en contra del derecho internacional, indicaron. También reivindicaron la disposición de ese mecanismo para acompañar cualquier iniciativa o diálogo que sea incluyente, fundado en el marco del respeto a principios de no intervención, al respeto a los derechos humanos, igualdad jurídica de los estados, el orden de la Constitución y la autodeterminación que tienen los pueblos. Este mecanismo de Montevideo es la tercera vía que fue planteada por Uruguay y México, casi los únicos países de la región que han decidido optar por ser neutrales ante el pleito que libran Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Maduro por su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela y Guaidó por el cambio en ese país. Estos dos países invitaron al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, a que sea parte del mecanismo de Montevideo una vez tome posesión en su cargo el 10 de diciembre en Buenos Aires, Argentina. El señor Gustavo Vélez, quien es un emisario, ya está formando parte del mismo en calidad de observador. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 19 de noviembre del año 2019, Nicolás Maduro recibió en Miraflores la mesa del diálogo nacional conformada por minoría de la oposición venezolana. Llegaron a acuerdos. Conforme a agencia de prensa EFE, Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a representantes de la oposición de Venezuela, esto a los fines de conformar la mesa del diálogo nacional con una minoría de la oposición. Se reunieron el lunes y se comunicó que alcanzaron avances en cuanto a temas políticos y electorales.
La conformación de un nuevo Consejo Electoral en Venezuela fue uno de esos avances y en consecuencia se informó que se van a estar recibiendo las postulaciones de sus candidatos. Claudio Fermín, el dirigente del partido Soluciones para Venezuela, dijo que los venezolanos lo que queremos es mejores garantías a los fines del ejercicio del voto. Estamos viendo que se está construyendo de manera gradual pero firme la vía para que comencemos a recibir los que son candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral. El ministro de Comunicaciones del régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, indicó que ya se había establecido el dibujo de garantías amplias para que estemos seguros del evento electoral que viene en el año 2020. Recalcó que esto estaba pasando por iniciativas que se han estado tomando para este Consejo Nacional Electoral. Esto a los fines de que se haga competitivo de caras a las elecciones del Parlamento que se van a realizar el año próximo y que se han acordado en la Mesa de Diálogo Nacional. En la reunión de esa Mesa del Diálogo Nacional de parte del oficialismo estuvieron presentes Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Aristóbulo Istúriz, así como Francisco Torrealba, Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, mientras que de parte de la oposición estuvieron Felipe Mujica del Movimiento Socialismo Más, Timoteo Zambrano de Cambiemos y Claudio Fermín y Javier Bertucci. Entre otros temas que se trataron en esa mesa de diálogo estuvieron el intercambio de alimentos, petróleo y medicinas, además de estudios de otros ámbitos de economía y también la conformación de delegaciones con vínculos en el ámbito internacional. Nicolás Maduro aplaudió estos acuerdos en una mesa de diálogo que ha sido cuestionada por muchos y que está conformada por una minoría de la oposición en Venezuela, distinta a la liderada por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de Noticias Venezuela, hoy para el 19 de noviembre del año 2019. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.